vamos a hablar de un tema que vamos a hacerlo tal vez un poco académico, por eso se hará con una presentación en PowerPoint acerca de perspectivas de la democracia en América Latina. Y creo que este es un tema relevante porque el esfuerzo de muchas generaciones en la República Dominicana y en América Latina ha consistido en convertir en una realidad lo que es la democracia, la libertad, la justicia social y la dignidad de todos nuestros hermanos del continente. Pero a veces perdemos de vista exactamente qué es América Latina como realidad geográfica, como realidad política, económica, social y cultural. Y quisiera pues empezar compartiendo con ustedes qué es exactamente América Latina. América Latina y el Caribe constituyen una región de 33 estados independientes y soberanos, con una extensión territorial de unos 22.222.000 kilómetros cuadrados. Eso significa que América Latina y el Caribe, en términos territoriales, equivalen a 2 veces el tamaño de Europa. Hasta tal punto que todo el continente europeo, los 27 países que integran la Unión Europea, todos caben en Brasil. Y Brasil resulta más grande todavía. América Latina y el Caribe es 2 veces el tamaño de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo es 1,5 veces el tamaño del país más extenso del mundo, la Federación Rusa, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Y América Latina es 1,5 veces el tamaño de la Federación Rusa. América Latina es 2 veces el tamaño de China. Por tanto, lo que quiero hacer, destacar aquí es que América Latina y el Caribe como región resulta ser más extenso que las principales potencias del mundo, más grande que Estados Unidos, que Rusia, que China y que Europa. Y eso tiene un significado desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico que debemos ponderar. En términos de población, en el año 1900, la población en América Latina y el Caribe era tan solo de 60 millones de habitantes. 50 años más tarde, era 150 millones. Y en la actualidad ya tenemos 600 millones de habitantes. Lo que quiere decir que en los últimos 60 años, la población de América Latina y el Caribe se ha cuadruplicado. Y más aún, el 30% de la población de la región, ese 30% es menor de 15 años de edad, lo que nos indica que es un continente esencialmente joven, diferente a lo que está ocurriendo en Europa, que es un continente que está en proceso de envejecimiento, o lo que también empieza a preocupar en Asia, con las políticas demográficas restrictivas que se han aplicado durante algún tiempo, también empieza a producirse un declive del crecimiento poblacional, de manera que en esos términos América Latina, una población creciente y una población joven, lo que significa que hay un gran futuro por delante. En términos étnicos y demográficos, América Latina es una mezcla entre pueblos indígenas. Todavía en muchos países de la región hay poblaciones indígenas. Aquí en República Dominicana no nos damos cuenta porque la población indígena fue extinguida durante el periodo de la conquista y la colonización. Pero en México, en Centroamérica, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en todos estos países, solo por mencionar algunos, prevalece una población indígena. En algunos lugares como Bolivia, por vez primera, ya tenemos hasta un presidente que ha logrado mayoría justamente por tener el apoyo de la población indígena. Pero además, por supuesto, por la colonización de europeos, africanos que fueron importados en calidad de esclavos, sobre todo cuando se extinguía la población indígena, asiáticos y árabes que llegaron en los últimos tiempos, hasta el punto de que en un país, por ejemplo, como Brasil, hay mayor libaneses que lo que hay en el Líbano. 20 millones de árabes hoy día viven en Brasil. Una cantidad realmente importante, ¿verdad?, que está por encima hasta de la población de algunos países árabes como tal, que no llegan a 20 millones de habitantes. Se hablan distintas lenguas,
En América Latina y el Caribe se habla, además del español, se habla francés, se habla inglés, se habla holandés, se habla papiamento, se habla creol, es decir, se habla una multiplicidad de lenguas, por lo cual podemos decir que América Latina es una región multicultural y multilingüístico, multilingüe, como también se dice. América Latina cuenta con las mayores reservas de tierras cultivables del mundo, lo que le permite ser la región que exporta mayor cantidad de alimentos. Ese es un gran potencial que tenemos. América Latina es una zona con grandes reservas de petróleo y de recursos naturales, hasta el punto que Venezuela es el país que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita, por encima de Irán, por encima de Irak, por encima del Canadá. En fin, en la faja del Orinoco se encuentra la mayor reserva de petróleo del mundo. Está aquí en América Latina, en Venezuela. Y recursos naturales diversos. Una biodiversidad riquísima e impresionante en entornos naturales, como es el caso de la selva amazónica, que tiene el bosque tropical más grande del mundo y una de las 7 maravillas naturales del planeta, representado en la zona de la selva amazónica. Las Islas Galápagos, en Ecuador, que se encuentra justamente en la línea ecuatorial, en el centro del planeta, consagrado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad y como reserva de la biosfera. 13 islas que se encuentran a poca distancia de la masa continental, específicamente de Ecuador, y esas 13 islas representan hoy día una maravilla desde el punto de vista de la naturaleza. De igual manera tenemos los glaciares andinos. Son 324 glaciares que encontramos ahí y constituyen el ecosistema hídrico de la región, y es uno de los mejores indicadores del cambio climático, superior a los glaciares que encontramos en Europa, en los Alpes. Aquí en los Andes, estos glaciares contribuyen al aprovisionamiento de agua dulce, de agua potable. Entonces, es otro de los grandes recursos de que disponemos en América Latina y el Caribe y que a veces perdemos de vista. América Latina representa el 23% de los bosques que existen en el mundo y el 31% de agua dulce. Brasil es el 5º país más grande del mundo, el que tiene mayor capital medioambiental en el planeta y el mayor volumen de agua potable del planeta. El Producto Interno Bruto de la región, para que tengamos una idea, es de 5.9 trillones de dólares. Yo no sé si ustedes tienen una idea de lo que significa $1 trillón, pero para que más o menos tengan alguna referencia, yo he contado en algún momento que $1 trillón equivale a gastar $1 millón todos los días desde que nació Jesucristo al momento actual, y todavía no llegamos a $1 trillón. De manera que 5.9 trillones de dólares es algo que prácticamente no se puede descifrar. Estados Unidos es el país con el Producto Interno Bruto mayor, 15 trillones de dólares. Le sigue China con 8 trillones de dólares. Le sigue Japón con 6.4 trillones y América Latina estaría en cuarto lugar con casi 6 trillones de dólares como Producto Interno Bruto. En términos del crecimiento económico, para este año 2014, desafortunadamente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han disminuido la proyección del crecimiento a 2.4%. Eso se debe fundamentalmente al hecho de que la crisis económica global no ha desaparecido. Esa crisis empezó en el año 2007, 2008, y tuvo su mayor impacto en el año 2009. Como hubo un crecimiento notable en el año 2010, algunos economistas llegaron a creer que la crisis había desaparecido. Pero empezó de nuevo a configurarse en el escenario en el 2011 y volvió en el 2012. Y todavía, en el año 2014, la crisis económica global no ha desaparecido del todo. En estos momentos, Europa está todavía en una recesión. Europa está creciendo 0%.
Estados Unidos, que ha aplicado una política de estímulo al crecimiento económico a través del gasto público, sobre todo a través de la colocación de bonos del Tesoro. Eso ha permitido que Estados Unidos no esté estancado en términos de crecimiento, pero solamente crece un 2%, 2.2%, lo que significa que ha sido un crecimiento muy frágil y además un crecimiento que todavía no garantiza la plena superación de la crisis, al tiempo que ha incrementado su deuda, porque para poder mantener la estabilidad ha sido sobre la base de que el Tesoro norteamericano cada mes emite bonos equivalentes a 85.000 millones de dólares, y todavía no se atreven a suspender eso, porque si efectivamente dejase de colocarse esa cantidad de recursos cada mes, es posible que la economía pueda desplomarse y caer en la misma situación que se encuentra Europa en el día de hoy. Es interesante saber que 3 países de la región, México, Brasil y Argentina, forman parte del G20, que es la élite económica mundial, los países de mayor nivel de desarrollo, y estos 3 países ya han sido integrados porque cada uno de ellos tiene un Producto Interno Bruto por encima de $1 trillón. Brasil, que es la mayor economía de la región, luego México y Argentina, todos pasan de una capacidad de generación de riquezas, de producción de bienes y servicios cada año por encima del $1 trillón. Nosotros en la República Dominicana tenemos un Producto Interno Bruto equivalente a $60.000 millones. En el año 2004, cuando nos tocó retornar al gobierno, el PIB dominicano era equivalente a $20.000 millones. 8 años después era 60.000, lo que significa que el nivel de crecimiento que tuvimos en 8 años fue tan significativo que la capacidad de generación de riquezas se triplicó en 8 años. Es decir, teníamos 3 veces una República Dominicana con mayor capacidad de generación de riquezas en el 2002 que la que existía en el 2004. Una prueba de que efectivamente hubo progreso, hubo prosperidad, hubo crecimiento económico durante ese periodo. Bien, eso es lo que somos en América Latina, pero la pregunta que debemos formularnos esta noche es: ¿cómo ha sido el proceso de democratización histórica de América Latina? Aquí debo decir que hemos estado festejando en la región durante los últimos años la celebración del bicentenario de la independencia. En México, en el año 2010, señor embajador, se estuvo celebrando el bicentenario de la independencia de México. Igual se hizo en Venezuela en el 2008, igual se ha hecho en otros países de la región. Chile lo celebra en el 2011 o 2012. En el 2010 lo estuvo celebrando Chile. En fin, porque el proceso de independencia de América Latina lo empezamos a celebrar a partir del 2008 y lo celebraremos hasta el 2028. El último país de América del Sur en conquistar su independencia fue el Uruguay en el 2028. Pero en realidad hay algunas inconsistencias en esas celebraciones del bicentenario, porque no debimos haber empezado en el 2008, debimos haber empezado en el 2004, porque en el 1804 el primer país de América Latina y el Caribe en conquistar su independencia fue Haití. Por tanto, el bicentenario de la independencia debió haber empezado en Haití. Y no terminará en el 2028, porque en el 2044 se cumple el bicentenario de la independencia de la República Dominicana. En el 2089, cosa curiosa, es el bicentenario de Brasil. ¿Por qué Brasil adquirió su independencia en el 1889? Fue una independencia tardía. Y finalmente, el último país en realidad de la región en conquistar su independencia, aparte de las islas del Caribe en los años 60, en el siglo XX, fue Cuba, en el 1898, aunque en un principio permaneció ocupada por los Estados Unidos, y no fue sino en el año 1902, cuando llegó a la presidencia Tomás Estrada Palma, el primer presidente cubano. Entonces, desde que adquirimos la independencia, que no fue otra cosa que una ruptura con el orden colonial europeo, independencia significó separación
de estos territorios del orden administrativo y político colonial europeo. Y a partir de ahí, el proceso de construcción del Estado-Nación, que va a durar todo un proceso histórico. Y desde esos momentos, desde los orígenes, la aspiración de cada nación latinoamericana, de cada república que se fundaba, era la creación de un Estado democrático de derecho. Era construir la democracia, era la aspiración, pero no se pudo, con algunas excepciones. La excepción, por ejemplo, de Chile, la excepción de Costa Rica, pero en general, la democracia no pudo construirse en América Latina en el siglo XIX. El argumento más socorrido, yo creo que el que más peso ha tenido entre los historiadores, es que la democracia ha sido la democracia moderna, no la democracia antigua de los griegos. La democracia moderna es una expresión política del sistema económico capitalista, hasta el punto de que, podemos observar, el primer país republicano, democrático, en tiempos modernos fueron los Estados Unidos. Y el país que construye la idea de la presidencia como forma de gobierno, los Estados Unidos. George Washington no solamente fue el primer presidente de Estados Unidos, el primer presidente del mundo. Antes de George Washington no había ningún presidente en ninguna parte. Aunque se dice que fue escogido democráticamente, en realidad por él solamente votaron 68 personas. Fue una escogencia indirecta la que se hizo en aquel momento. Pero lo interesante es que Estados Unidos, que rompe sus lazos coloniales con Gran Bretaña, las 13 colonias, lo hacen ¿por qué razón? Porque dicen que le estaban grabando el té, un impuesto al té, sin tener ninguna representación en el Congreso. Y cuando usted ve que unas colonias se levantan en armas porque le han establecido un impuesto a un producto de exportación, ahí hay un sistema capitalista funcionando. Y en efecto, Estados Unidos nació capitalista y construyó un orden político republicano y presidencial, el primero que lo hace en el mundo. ¿Qué pasa en América Latina? Que América Latina, al momento de la ruptura del orden colonial, no tenía desarrollo capitalista, era un desarrollo precapitalista, y se refleja en el hecho de que inmediatamente después de que se rompe el cordón umbilical con las metrópolis europeas, lo que predomina en la región es una situación de anarquía, de desorganización total. Lo que prevalece es el caudillismo y una especie de vacío político durante décadas, hasta que llegamos más o menos al final del siglo XIX, 1870, 1880, en que empieza a configurarse el Estado Nacional de América Latina. No existíamos. Eran sociedades precapitalistas, dominadas por el control de la tierra, eran ganaderos, ateros, como hemos dicho aquí. Y como no había desarrollo capitalista, entonces no podía haber desarrollo político e institucional democrático. Eso más bien será un fenómeno que va a ocurrir en el siglo XX. Y otro fenómeno importante es el hecho de que la independencia de América Latina solamente se entendió como eso, como una separación con las metrópolis europeas, por razones comerciales, por razones de intereses económicos, porque los criollos que estaban acá, es decir, españoles nacidos en territorio de América, veían que los peninsulares gozaban de unos privilegios que ellos no tenían. Y por tanto, la independencia se hizo para fortalecer los intereses de los criollos en contra de los peninsulares. Pero el pueblo no fue tomado en cuenta, hasta el punto de que el pueblo en principio no participaba de las luchas de independencia. Simón Bolívar, por ejemplo, en Venezuela, cuando empieza la lucha por la independencia, se da cuenta que las masas populares en realidad están siguiendo al general Piar, que era quien representaba los intereses de España. Y él se preguntaba, pero ¿cómo es posible que el pueblo no esté siguiendo la lucha revolucionaria por la independencia, sino que esté siguiendo a los representantes de la realeza española? Por una razón muy sencilla, que Bolívar rápidamente captó. Porque los independentistas, que estaban dirigidos por las élites de aquella época, no tomaban en cuenta la repartición de tierras a las clases populares, sino que concentraban esas tierras. Y las clases populares se daban cuenta que no había ningún beneficio para ellos y por tanto no se integraban a la lucha por la independencia. Bolívar se da cuenta e introduce el factor social en la lucha por la independencia, reparte tierras entre sus seguidores
y modifica la naturaleza de la lucha estrictamente política por ser una lucha de carácter social. Y así crece el ejército bolivariano, y por eso Bolívar se convierte en el libertador de 5 repúblicas latinoamericanas, no solamente de Venezuela, lo fue de Colombia, lo fue de Perú, lo fue de Ecuador, en fin, es el libertador por antonomasia de las repúblicas latinoamericanas. Pero le dio un componente social a la lucha por la independencia, que es lo que va a hacer México 100 años después de su independencia, con la Revolución Mexicana del año 1910. Don Francisco Madero lo vio como la ruptura con la dictadura de Porfirio Díaz, pero Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur de México lo veían también como la necesidad de la repartición de tierras a los campesinos, la necesidad de darle un contenido social a la lucha, y por eso la primera fase de la Revolución Mexicana, que termina en el 1917, termina con la Constitución de Querétaro. Y la Constitución de Querétaro, lo he dicho en algún momento, es la primera constitución latinoamericana que incluye la cláusula social. Es la primera constitución social de América Latina, fruto de la Revolución Mexicana, que quedó corta en la independencia de no darle contenido social a la lucha por la independencia. Y es interesante ver cómo el tema social nos persigue hoy día todavía en el siglo XXI, porque hoy lo que define ser de izquierda o ser de derechas en el siglo XXI es en qué consiste la agenda de la política social. Y por eso es interesante ver que la revolución bolivariana en Venezuela del siglo XXI, la revolución chavista, incorpora la figura de Simón Bolívar justamente para recordar que de lo que se trata en el siglo XXI es de aplicar políticas sociales. Pero volviendo atrás, ¿por qué no hubo democracia en el siglo XIX? ¿Por qué el proceso se dilata más bien hacia el siglo XX? En el siglo XX, yo creo que en tiempos modernos podemos ver 3 órdenes, 3 periodos en que más o menos empezamos a ver la democracia. El primer periodo, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, 1944 aproximadamente. Elecciones en Guatemala, las gana Juan José Arévalo, muy conocido entre nosotros por un libro que muchos leímos cuando éramos estudiantes universitarios, que se llama La fábula del tiburón y la sardina. Juan José Arévalo, un gran civilista, humanista, profesor universitario, académico, hace un gobierno ejemplar. Y le va a suceder en el poder Jacobo Arbenz, el coronel Jacobo Arbenz, que va a nacionalizar las tierras de la United Fruit Company en Guatemala. Y eso le va a costar el poder. Y aquí vamos a ver que se introduce un factor nuevo en la política de América Latina, que es el tema de la Guerra Fría, y cómo determinados políticos civilistas, nacionalistas, al adoptar políticas en favor del interés nacional, chocan con Estados Unidos, que considera que esas políticas no son nacionalistas, sino que están influidas por posiciones de izquierda, y se produce el golpe de Estado. El primer golpe de Estado en la política moderna, influida desde fuera, se produce contra Jacobo Arbenz en el año de 1951. En Venezuela, 1945, ya había terminado la dictadura de Juan Vicente Gómez, había llegado al poder Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, 1945. Esto es una fase muy polémica de la historia venezolana contemporánea, porque Isaías Medina Angarita había sido electo presidente, y resulta que Acción Democrática, el partido Acción Democrática, con figuras como Rómulo Betancourt, con figuras como Jovito Villalba, que fue una destacada personalidad del mundo político venezolano del siglo XX, le dan un golpe de Estado al gobierno de Isaías Medina Angarita y toman el poder, y se crea lo que se llama una junta de gobierno que va a permanecer 3 años, de 1945 a 1948. Al frente de la junta estará Rómulo Betancourt. Pero Rómulo llega en el año 45 por un golpe de Estado que da Acción Democrática. Y en el 48, entonces, es electo presidente Rómulo Gallegos, el gran novelista. Pero Gallegos solamente dura en el poder 9 meses, porque entonces un joven militar, oficial, coronel, entonces, Marcos Pérez Jiménez, que participó en el 45 en el golpe contra Medina Angarita, le da el golpe a Rómulo Gallegos en el año de 1948.
Entonces, durante 10 años, en Venezuela habrá la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y en el 58, 10 años después que tumban a Rómulo Gallegos, entonces fue electo Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt va a gobernar desde 1959 hasta 1964. Para nosotros la figura de Rómulo Betancourt resulta importante porque contribuyó con los exiliados dominicanos, muy especialmente con Juan Bosch y el PRD en Venezuela, en la lucha contra el trujillismo. Y Trujillo, como todos sabemos, atentó contra la vida de Rómulo Betancourt colocando una bomba en una de las principales avenidas de Caracas, y Rómulo Betancourt quedó gravemente herido como resultado de ese atentado. Pero lo que quiero señalar aquí es que se inicia a partir de los años 44, casi antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, una ola democrática en América Latina. En Venezuela, con Rómulo Gallegos en el 48, y sigue después con Rómulo Betancourt en el 1958. Había empezado con Juan José Arévalo, y también tenemos elecciones en Chile con Gabriel González Videla, y en varios otros países de la región vamos a ver elecciones. Pero esos gobiernos, con excepción del de Venezuela, que hay que seguir qué va a pasar, porque a partir del retorno de Rómulo Betancourt al poder en 1958, como he dicho, se firma un pacto llamado el Pacto de Punto Fijo en Venezuela. Y toda la política venezolana, desde 1958 hasta el triunfo de Hugo Chávez en 1998, estamos hablando de 40 años, 68, 78, 40 años en efecto. Esos 40 años de la política venezolana está sujeta a lo que fue el Pacto de Punto Fijo. Hugo Chávez rompe el Pacto de Punto Fijo, y ese pacto fue fundamentalmente una alternancia de poder entre el Partido Acción Democrática y el Partido COPEI, que es el Partido Demócrata Cristiano liderado por don Rafael Caldera, que llegó a ser presidente en 2 ocasiones. Vamos a ver después qué es lo que pasa con Punto Fijo y con esta bipolaridad partidista que se dio en Venezuela, y por qué el fenómeno Hugo Chávez fue capaz de producirse en Venezuela. Bueno, entonces, esta oleada, podemos llamarla la primera oleada democrática en América Latina moderna, es revertida porque se producen golpes de Estado, con excepción solamente de Venezuela. Hay una segunda oleada, ¿verdad?, que se va a dar, elecciones en Colombia, elecciones en Brasil, pero también estos procesos democráticos terminan en el fracaso porque se dan golpes de Estado. Aquí es el caso también nuestro de Juan Bosch, 1962, con João Goulart, como vemos, en Brasil. Ganan elecciones, pero luego se producen golpes de Estado. Por tanto, hay 2 intentos fracasados, 2 intentos fallidos en tiempos modernos por construir la democracia en América Latina, y no se puede producir de manera efectiva y sostenible. ¿Cuándo pues podemos hablar de verdadera transición democrática estable en América Latina? A partir de 1978. Y empieza aquí, en la República Dominicana. Y empieza aquí porque hubo elecciones en ese año y hubo alternancia de poder en el 1978. Y va a continuar en el resto de la región, en Ecuador, en el gobierno de Jaime Roldós, elecciones, aunque Jaime Roldós pierde la vida al año siguiente en un accidente aéreo que siempre resultó misterioso, nunca aclarado del todo. En el Perú, en 1979, en Bolivia, en Chile, en Brasil, es decir, a partir de 1978 y toda la década de los 80, en América Latina hay un tránsito de regímenes autoritarios, de dictaduras, hacia gobiernos civiles electos, y se va creando la democracia en la región. Ahora bien, vamos a detenernos un poco aquí para tratar de entender qué fue lo que pasó, por qué a partir de 1978 fue posible la democracia en América Latina. Ya nosotros tenemos la experiencia, yo veo a Juan Freire aquí, que es fundador del PLD, y venía de la juventud del Partido Revolucionario Dominicano y del FUS, al igual que nosotros. Bueno, si tomamos el ejemplo de lo que ocurrió en República Dominicana, la larga dictadura de Trujillo, 31 años, hay un intento por construir la democracia con la elección masiva de Juan Bosch en el 1962. 7 meses de gobierno, golpe de Estado. El pueblo se subleva en 1965 bajo la consigna de retorno a la Constitución de 1963, retorno de Juan Bosch al poder. ¿Y qué provoca eso?
una intervención militar de los Estados Unidos para impedir el retorno al poder de un gobierno que había sido electo democráticamente. Bueno, aquí en la República Dominicana, empezando por el propio profesor Juan Bosch, dejamos de creer en la democracia. Juan Bosch incluso se refería a la democracia, la mentada democracia. Pero lo que pasó en República Dominicana se reprodujo en otras partes de América Latina. El golpe de Estado contra Allende en 1973, el golpe de Estado en Argentina que lleva al gobierno a Jorge Videla, el golpe de Estado en Uruguay, golpe de Estado en todas partes de América Latina en los años 60. Entonces, bueno, ¿para qué vale la democracia? Si conseguimos el apoyo del pueblo, votan por nosotros para ganar elecciones y nos tumban con golpes de Estado militares, la democracia no tiene sentido. Entonces se plantea la revolución. Nosotros no podemos seguir participando en torneos electorales porque no hay acceso al poder por vía electoral. Eso está impedido. Y nuestra generación llegó tarde a esto porque hubo quienes nos precedieron, pero nos planteamos la liberación nacional, la revolución. No hay otra manera que no sea tomar el poder por vía revolucionaria. Y el ejemplo fue Fidel Castro, 1959 en Cuba. Porque había, lo comentaban estos días en Santiago, 1948-1952, el gobierno de Carlos Prío Socarrás, del cual el profesor Bosch incluso fue secretario personal del presidente Carlos Prío Socarrás. Había elecciones programadas en 1952 en Cuba. Fidel Castro era candidato a diputado por la provincia de La Habana, pero Fulgencio Batista da el golpe del 10 de marzo de 1952. Y eso provocó la Revolución Cubana, que triunfa el 1 de enero de 1959. Entonces, la idea de la juventud latinoamericana de la época era: no se puede confiar en elecciones. Las elecciones son fraudulentas y si las ganamos nos van a tumbar. Lo que hay que hacer es como hizo Fidel, una revolución. Y el primer país que intenta replicar la experiencia fidelista fue República Dominicana, porque algunos de los combatientes de Sierra Maestra eran dominicanos y vinieron 6 meses después que Fidel triunfa, vienen en una expedición militar acá, que fue la expedición del 14 de junio de 1959. Fíjense hasta la influencia de la Revolución Cubana, que era el movimiento 26 de julio, y nosotros lo llamamos el movimiento 14 de junio. Tomábamos las consignas y los símbolos de la Revolución Cubana prestados. Pero igual pasó en Venezuela. El pacto de punto fijo excluyó al Partido Comunista Venezolano, y con el liderazgo de Douglas Bravo, el Partido Comunista Venezolano se fue a las montañas a enfrentarse con el gobierno de Rómulo Betancourt, que lo reprimió duramente. Y solamente fue años después que el Partido Comunista Venezolano se integró a la lucha cívica, a la lucha electoral, porque fueron excluidos de toda participación política en el pacto de punto fijo. Pero bueno, guerrillas empiezan en Colombia, en 1948, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el gran líder populista que iba a ser electo presidente indiscutiblemente, pero fue asesinado. Ahí se originó el Bogotazo de 1948, y como consecuencia del Bogotazo es que surgen las FARC y surgen los movimientos guerrilleros que todavía están hoy día enfrentados en Colombia, para lo cual se busca, ¿verdad?, una solución pacífica. Bueno, pues entonces la idea era: no es posible ganar elecciones, las elecciones son fraudulentas, hay que hacer la revolución. En Chile llega Pinochet y lo que se plantea es la lucha del socialismo contra el fascismo. En Argentina, por igual, el movimiento peronista es la lucha contra el fascismo por el socialismo. Lo mismo ocurre en aquellos momentos en Uruguay, ¿verdad? Se plantea que el movimiento revolucionario tiene que luchar en favor del socialismo contra el fascismo. Bueno, pero ¿qué va a pasar para cambiar eso? Fundamentalmente, cosas imprevistas. Aquí en la República Dominicana, por ejemplo, el doctor José Francisco Peña Gómez, cuando se produce la ruptura del PRD, lo que dice es que el acceso al poder en la República Dominicana se va a lograr en una alianza con los liberales de Washington, y que Juan Bosch y el PLD jamás llegarían al poder porque están en una línea muy radical de dictadura con respaldo popular. Bueno, pero ¿qué fue lo que ocurrió? No fueron los liberales de Washington los que hicieron posible el tránsito a la democracia. En Estados Unidos apareció un personaje desconocido
que se dedicaba a la producción de maní en el estado de Georgia y había sido gobernador de Georgia. Y cuando empezó su campaña electoral presidencial, nadie sabía de quién se trataba, hasta tal punto que su campaña era Jimmy Who, Jimmy quién, ¿verdad? Me estoy refiriendo a Jimmy Carter. Jimmy Carter era un desconocido, pero ganó las elecciones por la crisis norteamericana que se produjo a finales de los años 70. La crisis de Watergate, la crisis del escalamiento de la guerra de Vietnam, la situación económica que había en Estados Unidos. Ganó Jimmy Carter la presidencia, un desconocido. Y Jimmy Carter se planteó como política, como prioridad de su política internacional, la defensa de los derechos humanos. Y la defensa de los derechos humanos implicaba la celebración de elecciones libres y limpias que iban a ser observadas por los Estados Unidos. En combinación con eso, la Internacional Socialista, que era la asociación de partidos políticos socialdemócratas en Europa, justamente en el 1976 empezó a abrirse, rompió con una visión eurocéntrica. Ya no solamente iban a ser partidos socialdemócratas europeos, sino que extendieron su alcance hacia África, hacia Asia, hacia América Latina. El compañero nuestro, el doctor Rafael Alburquerque, llegó a ser secretario general de las Juventudes Socialistas, porque ya la Internacional Socialista empezaba a tener vinculación con los partidos de América Latina. Eso ocurre en el 1976. Pero ¿qué pasa? Que los exiliados chilenos y los exiliados brasileños y los uruguayos y los peruanos que se han ido a establecerse en Europa, entran en una relación de amistad con dirigentes políticos y con intelectuales de la socialdemocracia, y por tanto encuentran el apoyo en ellos para que la lucha ya no sea socialismo contra fascismo, sino democracia contra dictadura. Los términos del debate y de la lucha política de repente cambian. No vamos a tumbar a Pinochet haciendo la guerra a Pinochet. Pinochet siempre será más fuerte que nosotros. Tenemos que derrotar a Pinochet por la vía de la legitimidad y la legalidad política. Y eso es lo que empieza a producirse. En tercer lugar, acontecimientos externos, pero que van a tener un impacto. La muerte de Franco en España. La muerte de Franco en España produce un proceso de transición pactada a la democracia en España, el pacto de la Moncloa. Entonces ya no podrá haber dictadura en España. Hay una transición democrática que hay que reconocer al rey Juan Carlos un papel protagónico en lo que fue esa transición en España. Pero lo mismo ocurre en el caso de Portugal, la caída de la dictadura de los Salazar y la caída de la dictadura militar en Grecia. Entonces los líderes exiliados de América Latina empiezan a ver que sí es posible que dictaduras que han establecido, han durado por 30, 40 años, de repente sucumben, de repente caen, y que por tanto en América Latina es posible reencauzar la lucha hacia la democracia. Y es así entonces, en base a esa combinación de factores, Carter en Estados Unidos, Internacional Socialista, ustedes recuerdan siempre que Peña Gómez invocaba a la figura de Willy Brandt, a la figura de Mario Suárez, al propio Carlos Andrés Pérez, que eran parte de la Internacional Socialista, como sus aliados en la lucha por la democracia en la República Dominicana. No fueron los liberales de Washington, la Internacional Socialista, Carter y el fenómeno histórico del desplome de las dictaduras de Grecia, de España y de Portugal. Esa combinación genera la transición democrática en América Latina. Pero fíjense qué curioso, porque la transición democrática latinoamericana es una transición atípica, y lo es porque se supone que para que haya un tránsito a la democracia tiene que haber un cierto nivel de desarrollo económico y social. El desarrollo capitalista, a que hemos hecho referencia, que no existía en el siglo XIX. Lo que pasa es que en América Latina la transición a la democracia no se da por el progreso, por el desarrollo económico, sino todo lo contrario. Porque los militares estaban deslegitimados desde el punto de vista político por violación constante a los derechos humanos y por su incapacidad para gerenciar la crisis que empezó a producirse a partir de los años 70. Esa combinación de hiperinflación, alto desempleo, falta de crecimiento, más persecuciones políticas, esa combinación produjo la caída de las dictaduras y el avance hacia gobiernos civiles electos. Al revés ocurría en Asia, en Taiwán. Taiwán dio una transición hacia la democracia, pero al revés, porque la cosa desde el punto de vista económico iba tan bien
Socialmente la gente había progresado tanto que ya entendían que no tenía por qué haber un régimen autoritario. La prosperidad engendró la democracia. En Corea del Sur, el bienestar, la prosperidad, el crecimiento económico engendró la democracia. En América Latina, la pobreza, la falta de crecimiento, el deterioro social, combinado con la crisis de legitimidad de las dictaduras, engendró la democracia. Son situaciones históricas completamente disímiles. El caso nuestro es una transición democrática atípica, los años 80, pero después que pasa la euforia de que cayó la dictadura, se han ido los gorilas y ahora estamos en democracia, empiezan a hacerse las encuestas conocidas como latinobarómetros. Y los primeros latinobarómetros de los años 80 revelan cosas curiosas. La gente dice, sí, apoyamos la democracia, pero apoyaríamos más a quien nos brinde seguridad económica y social. Quien sea capaz de promover el desarrollo, no importa quién sea. Si la dictadura me trae la comida a la casa, si la dictadura me genera el empleo, si yo puedo mejorar mi situación social con la dictadura, yo prefiero la dictadura a la democracia. Cambian los términos. La gente prefiere el progreso, prefiere el bienestar a la libertad, pero es porque ya tienen la libertad, consiguieron la libertad, pero una libertad que obviamente no tenía base económica, no tenía sustancia económica. Llegamos a la democracia porque el sistema, desde el punto de vista político, económico y social, había colapsado. Entonces llegamos a los años 90, y en los años 90, para corregir eso, se plantea lo que fue el modelo neoliberal. El modelo neoliberal, ¿verdad?, lo que apunta es a que el fracaso del modelo anterior se debió a que era un modelo estatista desarrollista que había generado déficits fiscales, inestabilidad macroeconómica, incremento de la deuda, hiperinflación, y que ese modelo económico tenía que ser modificado. Los famosos 30 años gloriosos, ¿verdad?, de la posguerra, 1945 a 73, eso ya había llegado a su fin. Y tenía entonces que darse en el marco de la década perdida de los 80, que es como se llama, una decepción con el sistema democrático por la crisis de la deuda externa, los grandes déficits fiscales a que he hecho referencia, por la actividad inflacionaria sin hiperinflación y problemas de tasa de cambio. Entonces llegamos a los 90 y el modelo de los 90, el consenso de Washington, lo que nos plantea es que para corregir esa inestabilidad se requiere que se apliquen reformas políticas y económicas, que haya mayor disciplina en la política fiscal, una redirección del gasto público, privatización de empresas públicas, que pueda haber una liberalización del comercio, apertura de los mercados, eliminación de los aranceles para que mercancías pudieran ser importadas exentas del pago de impuestos, reforma tributaria, control de la inflación, estabilidad macroeconómica y una desregulación de la economía. Esa es la receta neoliberal del consenso de Washington. Ahora bien, ¿qué pasó? Siendo justos y siendo balanceados, en los años 80 llegamos a un agotamiento del modelo económico de la post-segunda guerra mundial. Llega ese agotamiento. Es verdad que había hiperinflación, es verdad que había inestabilidad macroeconómica, es verdad que había alto desempleo, que había déficit fiscal, que había deuda, todo eso. Y el modelo macroeconómico del consenso de Washington aspira a superarlo, a corregirlo, y de alguna manera lo logra. Volvemos a la estabilidad, se vuelve al crecimiento, a la confianza, pero se olvida de un factor, el factor social. Y el factor social se convertirá en una fuente de conflictos en la región, porque el modelo neoliberal, el modelo del consenso de Washington, no estuvo concebido para resolver la problemática social. Por eso yo digo, en el momento actual América Latina se debate en el dilema de dos modelos. Todavía hay la persistencia de un modelo neoliberal con predominio del mercado, porque el neoliberalismo lo que quiere decir es que con miras a garantizar el desarrollo económico y social, la prioridad o la preeminencia debe otorgársele al mercado. El mercado, en una economía capitalista, se concibe como un instrumento de asignación de recursos, mientras que el modelo desarrollista estatista, post-segunda guerra mundial, que asuma la escuela de la CEPAL, sostiene que es el Estado el que debe jugar
el rol promotor en la promoción del desarrollo. Entonces, cuando se cae en la posición extremista de considerar que el Estado excluye al mercado, caemos en lo que puede llamarse una visión neopopulista. Y cuando se cae en la posición contraria de que el mercado excluye al Estado, entonces caemos en una posición neoliberal. América Latina, para avanzar hoy día, necesita superar el neopopulismo y necesita superar el neoliberalismo y crear un modelo que combine Estado y mercado. El mercado como un instrumento de asignación de recursos, pero el Estado para garantizar que no haya concentración de la riqueza y que por tanto haya una distribución que garantice la inclusión social y la equidad. Y eso es lo que plantea en nuestro país el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo superar esos dos modelos de neopopulismo y neoliberalismo, combinando, estableciendo el equilibrio entre Estado y mercado? Es donde estará la fuente del progreso hacia el futuro. Bueno, entrando ya en el siglo XXI, América Latina ha vivido la edad de oro, una oleada de crecimiento, de prosperidad, de bienestar sin precedentes en la historia americana. ¿Para qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue posible que en América Latina tuviéramos la época de mayor esplendor de toda la historia? Porque se produjo lo que se llama el boom de los commodities. El boom de los commodities se genera por la gran expansión económica de China, la presencia de China sobre todo en el Cono Sur, que empieza a comprar de todo: cobre a los chilenos, petróleo a los venezolanos, soya a los argentinos, gas a los bolivianos, y todo eso en cantidades nunca antes vistas. Exportaciones desde América Latina, América del Sur sobre todo, hacia el mercado chino, que va creciendo a un 12% anual durante 15 y 20 años. Entonces, la locomotora del crecimiento de China arrastra a toda América del Sur durante los años, la primera década del siglo XXI, y se va sintiendo un crecimiento también sin precedentes en la región. Eso llega a su fin con la crisis financiera global, que se convierte en crisis económica global, y lo que se ve es la desaceleración de la economía china, que va a provocar la desaceleración de las economías de América del Sur, y ya veremos dentro de poco las consecuencias que eso va a tener. Obviamente que en estos años, en la gráfica anterior, fruto de ese inmenso crecimiento económico sin precedentes, se aplican políticas sociales, hay un crecimiento económico notable y reformas estructurales, ¿verdad? Y se tiene, como se ha dicho, la fase de mayor expansión económica en la historia de América Latina en la primera década del siglo XXI. Bueno, pero a partir del 2008 vamos a ver cambios en esto. El impacto que va a tener la crisis económica global. En América Latina no quebró ningún banco. La crisis mundial fue financiera, tuvo su origen en los Estados Unidos, contagió Europa, pero en América Latina ningún banco quebró, cosa extraña. Pero la crisis financiera se va a convertir en una crisis económica que va a afectar a América Latina por la vía del comercio exterior. Vamos a disminuir nuestras exportaciones, van a disminuir nuestras importaciones, por tanto va a haber una reducción del ingreso fiscal, los gobiernos tendrán menos dinero, habrá por consiguiente una reducción de la inversión pública. Al haber reducción de la inversión pública habrá una caída del crecimiento económico, se dispara el desempleo y se genera el descontento social. Y eso va a tener importante impacto desde el punto de vista económico, político y social. Vamos a ver qué va a pasar en la región con respecto a eso que acabo de decir. Cómo es que por vía del comercio exterior se reducen los ingresos, se reduce la inversión, se dispara el desempleo, se reduce el crecimiento económico. ¿Cómo va a afectar eso a nuestras sociedades? Y aquí vamos a tener dos tipos de reacciones, una inmediata y otra de reacción tardía. En el caso, le vamos a llamar a esto el impacto a dos velocidades en América Latina, porque América Latina estará dividida como en dos áreas. De Panamá hacia México, es decir,
México, Centroamérica y el Caribe va a tener un tipo de comportamiento en lo inmediato, y de Panamá hacia el sur va a tener otro en lo inmediato, porque también en la región sur ahora estamos viendo una reacción tardía al impacto de la crisis económica global que estamos viendo en estos días. Tardía en relación a lo que pasó en México, a lo que pasó en Centroamérica y a lo que pasó en el Caribe. ¿Por qué razón? Porque México, Centroamérica y el Caribe tienen una integración económica con los Estados Unidos. Y Estados Unidos fue el centro, el epicentro, para decirlo mejor, de la crisis. Por tanto, iba a impactar a quienes estaban integrados a su economía, que es el caso de México, Centroamérica y el Caribe. Por tanto, en todos estos países, inmediatamente en el 2009, se produjo una caída del crecimiento económico. En el caso nuestro, para que lo entiendan, en República Dominicana, en el año 2008 la economía creció un 7.4%, en el 2008. En el 2009 crecimos 3.5%, se sintió inmediatamente. Pero eso fue en todo México, Centroamérica y el Caribe, que la economía redujo su crecimiento. Una disminución de ingresos fiscales y una reducción del gasto público. En todos estos países, México, Centroamérica y el Caribe, del 2009 2010 se observó esa situación. En América del Sur no está integrada la economía americana, está integrada la economía china. Las exportaciones no iban tanto a Estados Unidos, iban hacia China. Y China pudo amortiguar mejor el golpe de la crisis financiera global. China estaba creciendo a 12, empezó a crecer a 9, empezó a crecer a 8, pero un país que sigue creciendo a 9 en una crisis financiera global es una cosa prodigiosa. Entonces China continuaba arrastrando como locomotora a las economías de América del Sur. Ahora, políticamente, ¿qué pasó? Hay una reconfiguración del mapa electoral latinoamericano como consecuencia del impacto de la crisis económica global. En América del Sur poco pasa. En América del Sur, como no impactó tanto debido a que están integrados a China, desde el punto de vista electoral, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011 logra reelegirse. No afecta electoralmente la crisis. En el caso de Bolivia, Evo Morales en el 2009 logra reelegirse. En el caso de Brasil, Lula, que se mantuvo 8 años en el gobierno, traspasa a una compañera de coalición, a Dilma Rousseff, en el año 2010, en el centro de la crisis. La crisis está pasando, el huracán de la crisis, y no pierden las elecciones. En Colombia, Álvaro Uribe apoya a Juan Manuel Santos y gana las elecciones. El partido de la U, que se llamaba en aquel entonces. En Ecuador, Rafael Correa logra reelegirse en el año 2013. Tabaré Vázquez pasa a don Pepe Mujica en el año 2009. En Venezuela, ¿verdad?, Hugo Chávez, con su fallecimiento, y sin embargo el partido chavista, el Partido Socialista Unido de Venezuela, logra quedarse en el poder con Nicolás Maduro. Interesante, un terremoto económico mundial, y en América del Sur no se produce ningún cambio político electoral. La razón, porque estuvieron cobijados en el paraguas económico de China, que no quedó inmediatamente impactado por la crisis económica global. ¿Qué pasa, sin embargo, en México, Centroamérica y el Caribe? Que estaba integrada a la economía norteamericana, es donde está el epicentro de los acontecimientos y va a tener repercusiones políticas inmediatas en el corto plazo en nuestro país. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, el presidente Álvaro Colón tiene que ceder el poder a Otto Pérez Molina, un partido opositor, en el año 2010. Es decir, en Guatemala se pierden las elecciones. En El Salvador, el partido Alianza Republicana Nacionalista, con el presidente Tony Saca, pierde las elecciones al frente de Farabundo Martí en el año 2009, en el año de la crisis, donde mayor afecta a la crisis. En Panamá, el Partido Revolucionario Democrático de Martín Torrijos pierde las elecciones a la derecha con el presidente Ricardo Martínez. En México, Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, en el 2012 pierde las elecciones ante el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Es decir, fíjense cómo en Centroamérica, ¿verdad?, y México es al revés.
se pierden, la tendencia es a perder elecciones por el impacto que la crisis va teniendo. En el Caribe, las Bahamas, se pierde. El Movimiento Nacional Libre pierde las elecciones frente al Partido Liberal Progresista. En Jamaica, el Partido Laborista de Jamaica pierde las elecciones frente al Partido Nacional del Pueblo. La única excepción, nos quedamos en el poder, fue en la República Dominicana con el Partido de la Liberación. Y fíjense, nos dio trabajo, 51 a 47, porque el partido opositor tenía como aliado la crisis económica global. Ese era su gran aliado. Entonces, lo ganamos en el 2008 y se pudo ganar en el 2012 a pesar de la crisis económica global, pero como fenómeno electoral de excepción. Bueno, la crisis no ha desaparecido, la crisis sigue, y ahora en América del Sur estamos viendo lo que podemos llamar la reacción tardía a la crisis, no ya desde el punto de vista electoral, pero sí desde el punto de vista social. Por ejemplo, en Argentina encontramos protestas sociales. El movimiento 8 de noviembre, el paro agropecuario y minero, la rebelión policial que hubo, la rebelión de sindicatos. Eso no se veía en Argentina 3 años atrás. Ya se empieza a sentir el impacto social de la crisis económica, porque Argentina está creciendo un 1% del PIB, cuando antes crecía 6%. Ha disminuido. Eso lo podemos observar en el caso de Brasil. Fuimos sorprendidos, protestas sociales en Brasil, pero ¿cómo es posible? Si Brasil se ha convertido en el líder de América Latina. Porque Brasil tuvo 2 años creciendo 0%. Y para este año la proyección es que va a crecer 1%. Y eso genera descontento social, porque si durante el gobierno de Lula 20 millones de personas fueron sacados de la pobreza y llevados a la clase media, pero es una clase media precaria, es una clase media embrionaria, que ahora siente el temor de volver a la pauperización porque la situación económica ha disminuido. Entonces se cuestiona cómo es posible que el gobierno esté invirtiendo tanto en estos estadios y resulta que los servicios públicos se han deteriorado, los hospitales están en mal estado, las escuelas se están desmoronando, y entonces el gobierno ha perdido la perspectiva. Claro, que cuando el gobierno de Brasil se compromete con la celebración de la Copa Mundial y con las Olimpiadas que tienen que celebrarse también en Brasil, Brasil estaba boyante y pensaba que eso no iba a terminar, porque la situación era de transformación radical por la venta de los commodities de Brasil a China, a Asia-Pacífico fundamentalmente. Entonces, hoy nos hemos encontrado con un Brasil que genera una situación inesperada, inusitada de protestas sociales continuas. Chile, ¿quién iba a pensar que en Chile iba a haber protestas? La protesta de los pingüinos, como dicen ellos allá. Los jóvenes de secundaria lanzados a la calle protestando. Una cosa muy interesante, porque también es el efecto de la transformación social y de la modernidad, expectativas crecientes. Ahora de lo que se trata es que las escuelas públicas no tienen el mismo nivel que las escuelas privadas, y el estudiante que quiere ingresar a la universidad y toma el examen de admisión, si viene de la escuela pública se quema, el que está en la escuela privada pasa. Por tanto, se está generando una situación de inequidad social desde la escuela. Y estos jóvenes, de manera interesante, se han lanzado a la protesta social para generar inclusión y equidad social desde la educación. Y eso ha generado un movimiento inesperado completamente en Chile. Pero también Venezuela. Protestas sociales en Venezuela hasta hace poco. ¿Por qué? Por la situación económica. El impacto de la crisis global, más algunas medidas económicas internas que entiendo que el gobierno del presidente Maduro tendrá que enfrentar, como es el caso de no tener una tasa cambiaria unificada. Hay 4 tipos de tasas de cambio, una situación inflacionaria y también escasez de algunos productos, fruto del acaparamiento que hace alguna gente, y también por el hecho de que se requiere una mejor coordinación entre Estado y mercado para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios en Venezuela. Eso ha provocado protestas sociales, más un factor político que ha estado presente, porque sin duda alguna que la revolución bolivariana ha implicado confrontación directa con intereses de las élites económicas tradicionales de Venezuela.
Todo eso combinado ha provocado protestas sociales. Pero lo que hay que observar es lo siguiente. De repente, protestas sociales en Venezuela, protestas en Brasil, protestas en Argentina, protestas en Chile, protestas en Colombia, eso era inconcebible 2 años atrás. Sencillamente porque estos países eran los que estaban marcando la pauta del desarrollo y la transformación social en América Latina. Bueno, pero lo que sí podemos decir es que a pesar de ese fenómeno nuevo, en América Latina, en el siglo XXI, en esta primera década, hemos tenido modernización y progreso, que ha habido un incremento de la expectativa de vida, que hoy día está en 72 años de edad. Cuando miramos 50 años atrás, la expectativa de vida era 48 años. Antes decían un anciano de 50 años. Yo me sentiría horrorizado si dijeran eso hoy día, porque me colocaría en el umbral del cementerio. Bueno, hay una reducción de la mortalidad infantil, ha habido una disminución del desempleo, una disminución de la pobreza extrema y de la pobreza, reducción del analfabetismo, un auge de las telecomunicaciones, sobre todo la telefonía móvil. Incluso aquí en nuestro país prácticamente hay más teléfonos que gente en la República Dominicana. Y bueno, todo el mundo tiene una cámara fotográfica hoy día, y la foto que tira ya no solamente se queda en el ámbito privado, sino que circula por el mundo. Ahora somos fotógrafos cibernéticos de carácter global. Bueno, y en cuanto a la infraestructura y el desarrollo urbano, el que tiene la oportunidad de viajar por América Latina hoy día se da cuenta inmediatamente que algo ha pasado. Alguna cosa inimaginable. Sao Paulo es una ciudad global, ¿verdad? Es una verdadera metrópolis, con 12 millones de habitantes. Y uno nota esa transformación. Ciudad de México, una maravilla, con las extensiones urbanísticas que se han hecho en los últimos años. Usted tiene, además de México, de Sao Paulo, la ciudad de Panamá. Panamá, que se ha convertido en un hub aeronáutico a través de la línea de Copa. Conecta, ¿verdad?, América del Sur con América del Norte, pero también en la ampliación del canal, el mundo del Pacífico con el mundo del Atlántico. Bueno, usted llega a la ciudad de Panamá y eso parece Miami. Esas torres gigantescas en la ciudad de Panamá, y esto ha ocurrido en los últimos 10 años, o sea, en una década nada más. Usted toma, por ejemplo, el caso, por igual, de Bogotá. Bueno, dicen en Colombia que el único riesgo cuando uno llega a Bogotá es la tentación de quedarse, porque en efecto es una verdadera impresión gratificante la que se recibe hoy día en Bogotá. Lo único que se requiere definitivamente es la paz con las FARC para que Colombia sea un país completamente lleno de prosperidad y de bienestar. Y Santiago de Chile, fíjense qué cosa más curiosa. La última vez que estuve en Santiago de Chile, me quedo en un hotel en el centro de la ciudad y me dicen en la noche que si yo quiero ir a cenar a un restaurante que está en Sanhattan. Sanhattan, me parece extraño, es una combinación de Shanghai con Manhattan. De manera que no solamente aquí hemos hablado de Nueva York chiquito, también los chilenos hablan de Sanhattan como esa combinación de modernidad entre Shanghai y Manhattan. Entonces, Buenos Aires, eso que llaman Puerto Madero, eso es exactamente siglo XXI. Y naturalmente no podemos dejar el metro de San Juan. Educación ambiental y protección de recursos naturales. Y finalmente, yo creo que el futuro de América Latina depende de nuestra capacidad de integración para la cooperación y la solidaridad. Qué bien que en la región tengamos instituciones, en el caso de América Central, el SICA y el Parlamento Centroamericano, hoy tan dignamente representado aquí, que tengamos, por ejemplo, el CARICOM, que tengamos CARIFORUM, que tengamos UNASUR y por encima de todo, que tengamos a CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, CELAC, que yo confío justamente a través de la CELAC nosotros podremos enfrentar los grandes desafíos del futuro, porque solos no podremos. República Dominicana aislada no podrá, México solo no podrá, Chile no podrá, ningún país aislado podrá enfrentarse a los desafíos del futuro. Tenemos que hacerlo unidos, tenemos que hacerlos integrados,
como lo soñó Simón Bolívar, como lo soñó José Martí, como lo soñó Eugenio María de Hostos. Los padres fundadores del siglo XIX ya hablaron de la gran unidad de América Latina. Va a corresponder a nuestra generación, a través de la CELAC, tener una sola voz que nos represente en todo el mundo. Muchas gracias.